Buenas tardes. Comenzamos el cuarto webinar de este ciclo, que fue de 4 conferencias online. El tema de hoy es control de mineral y reconciliaciones, fundamento y uso proactivo de la información. A continuación, les presento la agenda de hoy. Comenzamos con una breve presentación de Geoestima para quien no lo conoce, luego la conferencia, el webinar de control de mineral y reconciliación, y al final tenemos las preguntas y comentarios. Pueden escribir sus preguntas en el lado derecho de su pantalla desde ya. La siguiente. Geoestima. Nuestros servicios. Tenemos modelos geológicos 3D, recursos minerales, geometalurgia, due diligence y auditorías, geología de minas, ore control e implementaciones tecnológicas. Geoestima es una empresa con más de 7 años en el mercado, con 48.000 horas de consultoría y más de 144 proyectos. Trabajamos para la gran minería, para la gran y mediana minería e inversionistas. La distribución de los proyectos es un 60% de recursos minerales y un 36% de geometalurgia. Con sede acá en Santiago, se han realizado trabajos en más de 11 países. Geoestima comenzó el 2013 trabajando para la gran minería y en pórfidos cupríferos, pero nos hemos ido diversificando a otros tipos de depósitos como de oro, skarn, USG, SEDEX y carbón. Y así como a otros commodities, como el oro, fierro, el litio. Nuestros principales clientes son Antofagasta Minerals, Antamina, Hatch, Mineros, Coyahuasi, Minesa, Minería Activa, Anglo American, Minera San Cristóbal, Mantos Cooper, Codelco y Exploraciones Mineras, a quienes saludamos ya que muchos de ellos están presentes hoy. Como les mencionaba, acá los países donde se han realizado trabajos, bueno, lo que es América, también en África y en Europa, en España. La siguiente. El equipo de trabajo de Geoestima está compuesto 100% por geólogos, comenzando por Orlando Rojas, que es el geólogo consultor principal. Después está Rodrigo Barra, Francisco Farías y José Soto, que son geólogos consultores senior. Después está Sergio Salinas, Rocío Faundes y Javier Olivares, que son geólogos consultores. Comenzamos el webinar de hoy presentando al expositor Orlando Rojas. Orlando es geólogo de la Universidad de Chile y geoestadístico de la Escuela de Minas de París. Tiene 27 años de experiencia en minería y geología, con especialización en evaluación de recursos minerales, geometalurgia y geoestadística. Persona competente registrado en el AUSMIN 301402, en el AIG 5543, Australian Institute of Geoscience, y de la Comisión Minera de Chile, el 285. Comenzamos el webinar de hoy y dejo a continuación a Orlando con control de mineral y reconciliaciones. Buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir a este webinar que está titulado como Control Mineral y Reconciliaciones y los fundamentos de estos dos conceptos y el manejo proactivo de la información. Bueno, como ya mencioné, queremos presentarles a ustedes dos actividades de suma importancia en minería, que son los procesos de control mineral y el proceso de reconciliación, con el objetivo de, primero, de hablar de los fundamentos que están detrás de estos dos procesos, la importancia económica que representa, la relevancia estratégico-económica de tener control de estos procesos en una mina, digamos, y
y el uso proactivo de la información relacionada que va surgiendo de estos procesos, son bastante dinámicos. Los tópicos que vamos a presentar son qué es lo que es el control mineral, las reconciliaciones, el error de clasificación, el concepto de dilución planificada, dilución no planificada, los muestreos y determinación de tonelaje y leyes, modelos, mina planta, y finalmente cómo podemos manejar la información de una forma proactiva en función del valor del negocio. Bueno, vamos a comenzar entonces con control mineral. El concepto básico del control mineral es definir en una mina cuál es el origen y destino de los materiales que están siendo extraídos desde la mina. Entonces, cuando nosotros estamos en el proceso productivo, la primera actividad económica que realiza una mina es definir hacia dónde van a ser enviados estos materiales. Aquí tenemos un ejemplo de un rajo y podríamos decir que el origen es la mina y tenemos dos destinos. Un destino es para aquel mineral que cumple con el mínima condición económica, es enviado a la planta de proceso, y el material que está siendo extraído en la mina que no cumple con el mínimo condición económica, ya sea una ley de corte u otro parámetro económico, nosotros lo vamos a destinar a un depósito de botadero, desmonte, waste, usando la terminología anglosajona. ¿Okay? Bueno, este origen y destino material generalmente en las minas tienen componentes diferentes. Por ejemplo, podemos definir un destino y a la vez origen intermedio, como son los acopios de mineral. Usualmente hay minas que acopian mineral por alguna razón específica, unos para mantener la capacidad de alimentar la planta de proceso con una ley, un tenor promedio, o también para poder hacer mezcla de materiales con altos contenidos de contaminantes con otros materiales de menores contenidos contaminantes y así poder enviar un material más homogéneo a la planta de proceso. En esta configuración ya el destino material es un poco más complejo y finalmente en varias minas se puede dar la situación de que tengamos dos minas operando. En este caso hemos puesto un ejemplo de dos minas a cielo abierto, pero pueden ser una mina a cielo abierto y otra una mina subterránea. Y también podríamos tener otro tipo de acopio mineral y otros zonas de acopio de botadero o waste. ¿Ya? Bueno, ahora voy a hablar rápidamente de un concepto que es muy relevante en el control mineral y especialmente la reconciliación. Más adelante vamos a volver a estos temas, digamos, que es el concepto del análisis del modelo de largo y corto plazo a través del error de clasificación. ¿Cómo lo definimos? Realizando un diagrama de pares, ¿cierto? Las leyes estimadas versus las leyes reales, un scatter plot. Nosotros esta nube de puntos la podemos definir cuál es su distribución. Podemos nosotros después colocar aquí en vertical, en este caso por la ley de corte, por ejemplo, que ocupamos para el cutoff que ocupamos para el largo plazo, y después el cutoff real, el mismo valor, pero con los datos reales, y así nosotros vamos a poder definir 4 cuadrantes. ¿Ya? Acá están los 4 cuadrantes, y este es el esquema de error de clasificación, ¿cierto? Vamos a tener un cuadrante donde la primera letra indica el modelo original de largo plazo. El modelo original de largo plazo dice que esto es waste. El corto plazo también dice que es waste. Acá vamos a tener una zona donde el modelo de largo plazo pronosticó mineral y en la realidad nos salió estéril, botadero, waste. Vamos a tener una zona donde ambos modelos, la predicción original fue mineral, ore, y el real fue ore también, y finalmente un cuadrante donde el modelo, la predicción original dijo que esto era waste o estéril, baja ley,
y en la realidad esto salió mineral. Estos 4 cuadrantes definen entonces el error de clasificación, que es un concepto que vamos a ver cómo se aplica en unas láminas que vienen a continuación. Lo importante es que cuando estamos en el cuadrante WW, Waste, es decir, el modelo original tuvo un acierto. Cuando estamos en el cuadrante de color amarillo también, aquí tuvimos un acierto. Y estos otros 2 cuadrantes, el modelo a largo plazo no acertó, pero después vamos a ver qué pasa con estas áreas. A continuación, quiero mostrar un poco otros conceptos relacionados con la definición de cómo nosotros definimos la predicción de lo que es mineral y lo que es baja ley o estéril. Lo primero que es importante mencionar es que en general los modelos de largo plazo se hacen para predicciones anuales y nosotros las ocupamos para hacer dentro de un año las predicciones mensuales. Aquí en este video, pequeño video, lo que queremos mostrar es que el número de bloques que representa en este caso 2 o 3 días de producción es un número ínfimo de bloques comparados con el tamaño del bloque original. Nuestro primer modelo de bloques, que es nuestro modelo de largo plazo, nosotros lo vamos a construir solamente con información de sondajes, taladros, y en función de esta información nosotros vamos a tener nuestra primera predicción, que es la predicción de largo plazo, donde vamos a definir un conjunto de bloques, en este caso, en este polígono que estamos representando en este dibujo. De color amarillo vamos a representar el mineral, el ore, y de color celeste, cian, lo que es estéril o waste. ¿Okay? Pero cuando estamos en el proceso productivo y nosotros estamos en este polígono de producción, nosotros realizamos perforaciones para poder, en el caso de un cielo abierto, realizamos perforaciones para poder fragmentar este material mediante la tronadura, la voladura, y aprovechamos nosotros este proceso para muestrear estos pozos de tronadura y construimos entonces un modelo donde también definimos el ore waste, pero en este caso con la información de los pozos de tronadura o de voladura. Pero el otro factor que una vez que tenemos el modelo de mineral y ore waste usando la información de corto plazo, la información de operación mina, aquí van a empezar a aparecer ciertos conceptos que es importante tener en mente. Por ejemplo, en esta área donde nosotros hemos definido el ore, tenemos un bloque de estéril incluido, pero como nosotros tenemos que definir una zona que sea explotable en la práctica por los equipos mineros, no podemos seleccionar o no cargar este bloque de estéril dentro de lo que es el mineral. Por lo tanto, nosotros en forma consciente, en forma planificada, vamos a incluir en varios casos estéril dentro del mineral, y viceversa, vamos a dejar de explotar algunos bloques que por temas operacionales no vamos a poder recuperar dentro de lo que es el volumen de estéril o waste. Esto que está acá es lo que nosotros vamos a llamar la dilución programada. Este bloque que está acá es un bloque de dilución y le vamos a llamar dilución programada porque nosotros lo hemos hecho de forma deliberada, atendiendo a las condiciones operacionales que estamos enfrentando. Pero la realidad operacional de cualquier tajo abierto, y esto también se puede proyectar a una operación de mina subterránea, es que ese bloque que definimos en la etapa anterior es una definición in situ que es previa al proceso de fragmentación de la roca
por el efecto de la astronada. Acá tenemos un video, por ejemplo, varias tronadas en minas de cielo abierto, y algo que nosotros podemos observar en este proceso de tronadura es que los materiales, los polígonos que nosotros habíamos definido originalmente, van a sufrir un efecto de movimiento producto de esta tronada. Va a depender del tipo de tronada y la calidad de la tronada, cuántos esos materiales se muevan. Aquí hay un video, por ejemplo, que hay derrames de materiales hacia otros bancos de la mina. Por lo tanto, esa definición que hicimos in situ tiene un primer efecto operacional que está relacionado con la tronada y que la precisión del polígono original ya no la vamos a mantener. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que como nosotros, si nosotros mantenemos el polígono original, dentro de nuestro polígono original vamos a tener el material de ORT, el material de waste planificado, pero también vamos a empezar a agregar material estéril o de baja ley en el borde, y también vamos a tener algún material de pérdida por el movimiento de la tronada, y esto pasa a ser parte de la dilución no programada, porque nosotros nos programamos que este material de estéril se incorporara dentro del polígono de producción. Este es el efecto de la tronada, que es la dilución no programada 1, movimiento del material por tronadura, y después también por la operación misma del equipo de cargueo y transporte. Vamos a empezar a tener también zonas donde vamos a incorporar nuevamente material de lastre, y también vamos a dejar remanente alguna fracción de material mineralizado en este proceso, ¿ya? Entonces, cuando nosotros enviemos material al botadero, al waste, o enviemos material a la planta de proceso, como muestran estos videos, va a haber una fracción de esos materiales que originalmente no habíamos programado que tuvieran ese destino, volviendo a nuestro concepto de origen-destino, ¿ya? Así que ese es el segundo factor de dilución operacional, dilución no programada, el movimiento de la tronada y el efecto del carguío del material en la frente de operación. Ahora rápidamente vamos a ocupar un esquema de una planta concentradora de cobre. Este es un aporte de mis amigos de Empírica, consultores que me facilitaron este flujo. Una planta concentradora tiene un primer chancador o trituradora primaria donde descargamos el material, como vimos en el video anterior, ¿cierto? Cuando nosotros descargamos el material, comienza el proceso de conminución, como muestra este video, ¿cierto? Por estos chancadores de mandíbula. Posteriormente el material es transportado en correa, también algo vimos en el video, es depositado en un stockpile. Este stockpile tiene en la parte basal los alimentadores a otras correas que recién llevan el material a la molienda, en este caso una molienda SAC. Entramos a la molienda SAC, pasamos a arnero, sobre tamaño va a chancador de pebbles. Después el pasante lo llevamos a un molino de bolas. El molino de bolas vamos a un ciclón. Aquí formamos la pulpa, ¿cierto? Combinamos el material de la molienda con agua y generamos una pulpa, y recién llegamos a este sector donde la planta realiza el muestreo. El muestreo que realiza la planta lo hace sobre los flujos de pulpa. Aquí hay diferentes esquemas de muestreadores de pulpa, de material que va, que generalmente esto es previo a la flotación. Aquí tenemos un cortador, ¿cierto? Tenemos un flujo. Este cortador, este color amarillo, se va moviendo en forma horizontal, y cada vez que pasa por el flujo, toma material y nos genera una muestra. De aquí nosotros tenemos una muestra que después analizamos para obtener el valor de la ley de cabeza que se llama en la planta, y que nosotros vamos a denominar
coloquialmente como la ley planta. Hay otro tipo de cortadores, aquí el flujo llega horizontal, entra a este cajón, el cortador está aquí dentro y sale en este sector. Hay varias configuraciones. Acá tenemos un cortador que es rotatorio, tenemos un flujo. Esto es similar a los rotary splitter o los cortadores rotatorios que se ocupan en geología, donde el cortador va girando a una frecuencia fija y va generando incrementos de muestra que nosotros después vamos a analizar para determinar la ley planta. Bueno, hay otras configuraciones y varios ejemplos, pero el concepto relevante es que nosotros recién en este tipo de plantas, hay otras más, hay otras plantas donde podemos tener pesómetros, etcétera, pero en este caso nosotros recién tomamos muestra de la ley planta ya en una parte agua abajo del proceso. ¿Ah? Bueno, ahora quiero hablar brevemente del muestreo como base de las predicciones. Hemos hablado de que nosotros tenemos una predicción original, que le vamos a llamar largo plazo, y esa predicción nosotros la hemos hecho en base a muestras. Básicamente nosotros tenemos las muestras de los sondajes, ya sean diamantina, de reverso. Con estos hacemos modelos de largo plazo, hacemos planes mineros, hacemos modelos geometalúrgicos de largo plazo y finalmente generamos flujo de caja y los flujos de caja nos entregan una promesa de valor de nuestra mina. Pero posteriormente, cuando estamos en el proceso productivo, nuestra realidad o nuestra verdad también está basado en muestras. En este caso, en el que estamos mostrando en esta presentación, tenemos las muestras de los pozos de Tronadura. En una labor subterránea pueden ser las muestras de canaleta, las muestras de marinas, las muestras de los puntos de extracción en el caso de un block cave, etc. Pero nosotros tomamos muestras, con estas muestras construimos un modelo de corto plazo que nosotros estamos considerando como el modelo de la realidad. Hacemos un plan minero de corto plazo, hacemos el control mineral y operamos, y con esto obtenemos el valor, ¿cierto? Al final de esta cadena, obtenemos el valor, que es el valor real. Y bueno, cuando ya hablemos de conciliaciones, nosotros vamos a comparar este valor con el valor de la predicción original. Pero lo importante de esta lámina es mencionar que en ambos casos, ya sea la predicción de largo plazo como la predicción del corto plazo, está sustentado en muestras. Por lo tanto, la calidad del muestreo es fundamental para asegurar las predicciones, ya sea cuando estamos en el proceso a largo plazo, pero también cuando estamos en el proceso de corto plazo. Acá tenemos un ejemplo claro. Nosotros el modelo de largo plazo lo hacemos con sondajes que son diferentes a los pozos, en esencia son diferentes. Por ejemplo, los sondajes las muestras de sondaje son de menor volumen, el espaciamiento de los sondajes es mucho menor, la densidad del muestreo es menor. ¿Qué otra diferencia? Nosotros hacemos sondajes previo a la explotación de la mina y logramos mayor reconocimiento del cuerpo mineral. En cambio, los pozos de Tronadura tienen mucho mayor volumen de muestra, hay un número exponencialmente mayor de muestras, la densidad de muestra es mucho mayor. Ahora, son realizados durante la explotación de la mina, es decir, son presentes, no nos permiten hacer muchas proyecciones para el futuro, es bastante limitada esa proyección, y por lo tanto con los pozos Tronadura tenemos reconocimiento limitado del depósito. Ahora, si los pozos Tronadura nos entregan la verdad, nosotros tenemos que muestrearlo. Aquí tenemos un esquema clásico de cómo sería un cono de detritos producto de la perforación de una máquina de pozo de Tronadura, ¿cierto? Un cono que nosotros podemos muestrear si usamos el método de las canaletas en dos secciones que son representativas de este cono, pero la realidad que nosotros conocemos es que estos conos no siempre son simétricos, ya sea por efecto del viento, y sobre todo pierden esta configuración idealizada por efecto del agua. El agua nos va a cambiar la forma de los conos de detrito, y incluso el agua en faenas que tienen bajas temperaturas va a generar aquí hielo, y el muestreo de estos pozos va a ser muy complejo. ¿Qué es lo que queremos decir nosotros? Que nuestra realidad
tiene que estar sometida a un control de calidad, al igual que los sondajes, y si esto no se hace bien, es bien difícil que nosotros podamos entender qué está pasando en nuestro proceso productivo. A continuación voy a presentar los conceptos de reconciliaciones. El concepto de reconciliación, la frase más adecuada para esto es que lo que no podemos medir no se puede controlar, lo que no se puede controlar no se puede gestionar ni mejorar. La reconciliación es una herramienta de gestión de una operación minera y no como ocurre lamentablemente en muchos casos que nos acordamos de las reconciliaciones solamente cuando tenemos desviaciones no deseadas entre el plan minero y la realidad. Las reconciliaciones deben ser parte del día a día de cualquier operación minera. Bueno, como dijimos, la reconciliación es simplemente contrastar la predicción original que hicimos con la información de largo plazo respecto a la realidad, y esta realidad la vamos a poner entre comillas porque va a ser una realidad si es que nosotros hacemos un buen proceso también de corto plazo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a contrastar? Vamos a contrastar cuántas toneladas de mineral dijimos que queríamos dar un destino planta, cuántas toneladas dijimos que íbamos a dar un destino de botadero waste. Vamos a contrastar los grados, las leyes, los tenores que habíamos predicho en el modelo a largo plazo, ya sea para productos, para los subproductos, coproductos y para los contaminantes. Tenemos que tener un control, contrastar eso con lo que dice el modelo de corto plazo. El metal contenido, ¿cierto? La recuperación metalúrgica, hoy en día muchos modelos de recursos reservas ya tienen variables geometalúrgicas, por lo tanto hay promesas, hay predicciones de recuperación de los materiales, hay predicciones del procesamiento de estos materiales, las toneladas por hora, y obviamente hay una predicción de valor que está en función de todo lo anterior. Cada uno de estos ítems nosotros los reconciliamos entonces con nuestra realidad de corto plazo, toneladas, leyes, metal, recuperación, toneladas por hora y beneficio. Bueno, entonces vamos a mostrar aquí una terminología de reconciliación que se ha ido construyendo por varios autores, pero digamos los más relevantes, Harry Parker y Bill Shaw, que fueron introduciendo estos conceptos de los factores F1, F2, F3 y que se han ido haciendo de uso bastante generalizado en la industria. ¿Y cómo se definen? El factor 1 va a ser la razón entre la predicción del corto plazo. Digo predicción porque este sigue siendo un modelo, ¿cierto? La que hacemos en función de la información de pozo de tronadura, canaleta, etcétera, y lo vamos a dividir con lo que la predicción que decía el modelo de largo plazo. Esto es modelo contra modelo, ¿ya? Esta es la verdadera reconciliación de un modelo de recurso o de reserva. El factor 2 va a ser una reconciliación donde vamos a colocar primero lo que la planta recibió, la planta de proceso, ya sea en el chancador o molino, en términos de tonelada, en términos de calidad del material, en términos de metal, y lo que la mina dijo que envió a la planta, ¿ya? Y existe un tercer factor que lo voy a mencionar, siendo que es muy relevante en los informes de las compañías mineras, pero a mí me parece que es un factor un poco que nos ayuda mucho a entender lo que pasa en el proceso productivo, pero que sí es necesario para poder mantener informado al inversionista, al dueño, de cómo fue la predicción con el modelo a largo plazo respecto a lo que la planta realmente recibió, que es el factor 3. Ahora, el factor 2, nosotros denota dos etapas, a lo menos, en la cadena entre lo que ocurre entre el modelo de bloque in situ y la planta de proceso. Por lo tanto, dependiendo de la información que tengamos, dependiendo del flujograma de trabajo de la mina, nosotros a lo menos podríamos dividir este factor 2 en dos subfactores. Por ejemplo, el factor 2A nos va a señalar lo que envió la mina a la planta y lo vamos a dividir con lo que predijo el modelo a corto plazo.
y el factor 2B es lo que recibió la planta con lo que la mina dijo que envió al proceso, ¿ya? Si nosotros multiplicamos el 2A y el 2B, obtenemos el factor 2 originalmente definido por los autores que mencioné en la lámina anterior. Vamos a volver a estos ejemplos para tener un mejor entendimiento, pero esta sería la relación entonces entre los factores, ¿cierto?, de modelo reserva, control mineral y alimentación planta. Dejé una lámina para otra reconciliación que, como ya mencioné, ha ido siendo cada vez más importante, que es la reconciliación geometalúrgica, ¿cierto? Y en la reconciliación geometalúrgica nosotros vamos, al igual que las otras variables, los atributos del modelo de largo plazo, que son atributos in situ en base a pruebas que se realizaron en condiciones de laboratorio y después se escalaron a condiciones industriales. Por ejemplo, el Work Index, el A+B, las toneladas por hora, recuperación Raffer, la ley de concentrado, el tiempo de residencia y otros más que hoy día se están incluyendo en los modelos geometalúrgicos, lo vamos a reconciliar con la planta. Ahora esta reconciliación es un poquito más compleja porque esta reconciliación requiere que nosotros podamos comparar el modelo original con la planta real en ciertas condiciones, porque este modelo se hizo para condiciones operacionales y tenemos que buscar esas condiciones operacionales en la planta real, ¿ya? Pero esta es la base de la reconciliación geometalúrgica. Voy a volver al factor F1, que es la reconciliación entre el modelo que construimos con sondaje en el largo plazo y el modelo de corto plazo. Acá está. Esta es la que nosotros los geólogos de recursos llamamos la reconciliación modelo-modelo, ¿ya? La verdadera reconciliación de un modelo es esta, ¿ya? Y como mencioné ya anteriormente, uno puede ver esta reconciliación. Una de las formas que puede analizar esta reconciliación es con este diagrama del error de clasificación. Y acá tenemos varios casos que voy a pasar rápidamente, pero un poco para ayudar a entender cómo se aplica esto. Por ejemplo, si yo tuve una nube de dispersión entre los modelos de largo plazo y corto plazo, como esta, que es bastante dispersa si la comparamos con la figura a la derecha, esto inmediatamente, esta nube de dispersión nos va a denotar ciertas causas. Una de las causas, por ejemplo, es cuando tenemos en el dominio de estimación un efecto de nugget effect, un efecto beta alto, como ocurre, por ejemplo, con depósitos de oro, como ocurre cuando uno quiere predecir contenidos de arsénico, o como ocurre, por ejemplo, con cobre en minerales oxidados. Generalmente el cobre en minerales oxidados también tiende a tener una pepa más alta y por lo tanto nuestra reconciliación va a ser más dispersa, nuestra nube. Y otro factor que es muy relevante y que lamentablemente olvidamos es que influye mucho el efecto de información. Si nosotros tenemos poca información, por eso es tan importante medido, indicado, inferido, porque si nosotros tenemos poca información, es muy difícil que tengamos una reconciliación con una dispersión baja, es decir, que sea preciso, ¿ya? En el caso de la derecha, tenemos una reconciliación como quizá nosotros esperaríamos tener, ¿cierto? Poca dispersión y esto va a ocurrir generalmente cuando la unidad tiene un nugget bajo o, como ya mencioné, cuando hemos hecho el modelo con un apropiado número de sondaje que nos permite hacer una buena predicción. Ahora, en estos dos ejemplos, las áreas de pérdida del modelo, que es la roja, y la área de ganancia, que es la verde, son relativamente equivalentes, ¿ya? En estos dos casos nosotros lo que perdemos lo recuperamos en otro lugar, ¿cierto? Digamos en un periodo de un mes, en un periodo trimestral, en un periodo anual, y lo cual entonces es un caso relativamente esperable y bueno, finalmente compensamos pérdidas con ganancias. Pero existen otro tipo de situaciones. El caso anterior lo vamos a definir como una nube de dispersión simétrica, simétrica porque las áreas de pérdida y ganancia son similares, pero en el caso anterior esto ocurre también, lamentablemente, que tenemos el caso asimétrico.
En este caso, la pérdida es mucho mayor que la ganancia. Esta es una situación compleja en una mina y generalmente no es, lo que la hemos vivido, sabemos que es muy estresante, muy demandante. Pero existe otra asimetría que es que tenemos más ganancia que pérdida. Generalmente esta situación deja contento a mucha gente, sobre todo a los ejecutivos de las mineras, pero cuando esta situación es sistemática en una mina, cuando ocurre ya dentro de año tras año, quiere decir que nosotros no estamos viendo una pérdida que también está intrínsecamente relacionada a esta conciliación, que son los costos de oportunidad que yo dejé por no aprovechar que yo tenía realmente más mineral del que yo predije originalmente. Estas dos situaciones no deberían ser sistemáticas en una mina. Los tres tipos de gráficos nosotros los vamos a encontrar todos los días en la mina. Un día hay un banco que tenemos esto, otro banco que tenemos esto, otro banco que es así, pero lo que importa es que este análisis, este tipo de asimetría la analicemos en un periodo más largo y entendamos que si esta asimetría es sistemática o no. Yo aquí, la próxima tabla no la voy a explicar en detalle, solamente quiero mencionar que Harry Parker, el 2014, hizo una gran síntesis de cómo analizar los factores F1, por ejemplo, cuando el de tonelada es mayor a 1, el de ley es menor a 1 y el metal es mayor a 1. Aquí da las causas, comentarios y cómo nosotros podemos remediar para que estos factores se ajusten mejor. Ya, este es una excelente síntesis que hizo Harry. Yo no lo voy a presentar, como dije, por honor al tiempo y por el detalle que tiene, pero se los dejo para que ustedes sepan que existe. Ahora, el F1, todo lo que hemos dicho es bueno tenerlo mapeado, es bueno tenerlo logueado. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de un dashboard, tenemos un KPI, acá podemos hacer el análisis por fase, el análisis por banco, ¿cierto? Vamos seleccionando distintos bancos y vamos viendo cómo se comporta el error de clasificación, cómo se comporta el F1, cómo cambian las curvas de tonelaje ley del largo plazo, corto plazo, el error de clasificación mismo, etcétera. Acá tenemos dónde ocurren las diferencias, aquí tenemos una proyección de la fase. Este tipo de sistema integrado de información es justamente se deben construir para poder tener control del proceso que estamos mencionando. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen o una mayor explicación del factor F2. Como dije, el factor F2 se definió como lo que nosotros recibimos en la planta dividido por la predicción del módulo corto plazo y después nosotros proponemos esto subdividirlo en dos factores, ¿cierto? Que están acá. El F2A entonces va a ser lo que envió la mina a la planta respecto al corto plazo. ¿Qué es lo que es esto? Si ustedes se recuerdan, nosotros hicimos una predicción antes de la tronadura con un polígono. Es como finalmente es la predicción in situ, antes de que ocurra la tronada y antes de que ocurra el carguillo de transporte. Y lo vamos a comparar con lo que realmente enviamos a la planta, donde nosotros acá teníamos la dilución programada y aquí vamos a tener la dilución no programada. Generalmente la dilución no programada, como los colores rojos acá, nosotros los podemos obtener si tenemos una buena estadística de este factor F2. Como nosotros conocemos la dilución programada, por diferencia podemos ir sabiendo cuánta dilución no programada nosotros le estamos entregando al proceso por efecto de tronada, por efecto de carga de transporte. ¿Ya? Y finalmente el factor 2B es lo que la mina realmente envió a la planta. Lo que la mina envía a la planta es lo que se es conocido como la ley y tonelaje mina, incluye la dilución no programada, y ese material nosotros lo vamos a contrastar con el control de toneladas y leyes de la planta, y por lo tanto lo que recibió la planta lo vamos a dividir por lo que envió la mina a la planta. Igual que en el caso del factor 1, Harry Parker también dejó un muy buen análisis de cómo nosotros podemos ir analizando los factores 2 para tonelada, ley y metal. Bueno,
A continuación, entonces he barrido rápidamente lo que es el control mineral, la reconciliación, el proceso productivo mismo, los muestreos, etcétera. Nosotros entonces tenemos que decir que las reconciliaciones permiten el control del proceso. Las reconciliaciones no es una actividad para explicar casos puntuales de desviaciones entre la realidad y el plan minero original. Las reconciliaciones son parte del control de gestión de una mina, ¿ya? Así que el proceso de reconciliación integrado, porque ese es otro tema. Confundimos la reconciliación solamente con ver cómo estaba el modelo de recurso reserva de largo plazo con la planta y no observamos todos los otros factores que ocurren entre medio. Por lo tanto, la reconciliación debe ser para cada una de estas subetapas del proceso productivo, ¿ya? Además, las reconciliaciones, como dije yo, para que sea una herramienta de gestión, deben ser periódicas y proactivas. Es decir, si nosotros empezamos a observar, por ejemplo, que un sector de nuestra mina empieza a tener un comportamiento sistemático de desviación, entonces nosotros podemos tomar acciones para mitigar ese efecto si es que nosotros somos capaces de tener esta información en tiempo y oportunidad adecuada, ¿ya? Ahora, para poder implementar estos procesos necesitamos recolección de datos y análisis. Ya mostramos recién un ejemplo cómo podemos hacerlo con el F1. Entonces nosotros necesitamos implementar en un proceso de reconciliación los datos que deben ser trazables, auditables, estar de acuerdo en reportar resultados rutinarios de forma consistente, tabulados, reportar las variaciones dentro de los volúmenes equivalentes. Esto también es otra cosa. Comparamos qué peras con peras, manzana, o peras con manzana. Tenemos que estar seguros de qué estamos comparando para poder entender las desviaciones, graficar las variaciones o factores por cada parámetro, analizar las diferencias y comentar los gráficos. Por ejemplo, si la mejor manera de poder llevar esto a través de gráficos, es difícil verlo en planillas, es difícil verlo escrito, es mucho más eficiente, por ejemplo, ocupar un gráfico de cascada, un waterfall, ¿cierto? Porque así nosotros vamos a poder subdividir y entender la cadena de valor y entender dónde están las desviaciones. Por ejemplo, acá tenemos toneladas, que puede ser toneladas, el cobre fino, el metal contenido y las leyes originales pronosticadas en nuestro plan de largo plazo, y acá al final vamos a tener lo real. Y, por ejemplo, ¿cuál es el efecto del cumplimiento de la secuencia minera? La mina operacionalmente cumplió con el diseño original o está atrasada o está adelantada. El efecto de los modelos. La reconciliación, mucha gente lo reduce a esto, pero no es solo esto. El modelo de largo plazo, el modelo de corto plazo. El efecto de la planificación. Estamos haciendo una dilución programada óptima, estamos considerando el valor del negocio correctamente. Y por último, ¿cuál es el efecto operacional que nosotros llamamos anteriormente como las diluciones no programadas? Este análisis es el que nosotros necesitamos tener siempre sobre nuestra vista para poder gestionar nuestro proceso productivo. La implementación va a ser determinar los flujogramas, las comparaciones, hacerlas a través de ubicaciones, diferentes volúmenes, y a través de reportes de producción de la mina planta tenemos que integrar todos los reportes en una sola plataforma. Se deben mantener, cuando queramos ver cada uno de estos factores o estos efectos, las desviaciones, tenemos que mantener los otros factores constantes. Este es el concepto del ceteris paribus en economía. Se debe determinar cuándo el material in situ y cuándo es artificial. Si vamos a extraer realmente roca o estamos extrayendo relleno, importante, parece obvio, pero a veces no lo es. Y como ya hemos dicho un par de veces, integrar la información dentro de un sistema de inteligencia de datos. Muchas gracias por la atención y quedo atento a vuestras preguntas. Muchas gracias, Orlando. A continuación, Rodrigo realizará algunas de las preguntas que han hecho
los espectadores. Hola Orlando. Hay varias preguntas. La que más se repite es respecto a los porcentajes de tolerancia en las comparaciones entre, por ejemplo, el modelo largo y el modelo de corto plazo en el factor F1. Si 10%, 15%. Esa es la pregunta más usual. Ya, bueno, el factor F1 de manera estándar se ha definido como más o menos 15% en periodos mensuales, ¿ya? 15% en periodos mensuales nos va a llevar a una desviación anual menor o igual a 5%. Ahora, esto depende un poco de la operación. Si nosotros tenemos, ¿y por qué 15%? Porque, por ejemplo, las operaciones de alto tonelaje, como las que yo mostré anteriormente, el 15% mensual está dentro de lo que la mina puede gestionar cuando tiene una desviación mayor. Gestionar me refiero que tiene otra frente de carguío, tiene un stockpile que puede hacer una mezcla, etc. Entonces, empíricamente, el Harry Parker y Bill Shaw, que son de los que yo mencioné, empíricamente ellos dijeron en minas de alto tonelaje, la tolerancia mensual puede ser de 15%. Ahora, en minería más selectiva, con equipos más pequeños o con más restricciones operacionales, ya ahí es posible que nosotros tengamos una tolerancia menor, ya 10%, por ejemplo. Y eso finalmente tiene que ver cuál es la tolerancia del dueño de la desviación, ¿ya? Pero en la práctica, en minas de alto tonelaje se ocupa el 15%, en minas más selectivas se ocupa el 10%. Hay que tener mucho cuidado con la desviación porque el F1, en el caso del tonelaje y de la ley principal, pero por ejemplo yo puedo tener muy controlado el cobre, por ejemplo, y no tener controlado el arsénico. Entonces, ahí el tema es más complejo. Todo va a depender de cuál es la tolerancia. Otra pregunta es, ¿qué se puede hacer para disminuir la dilución no programada después de la tronada? Esa es una pregunta que la hizo Freddy, si no me equivoco. Bueno, una cosa que es importante mencionar, que las dos diluciones, la programada y no programada, es muy poco probable que nosotros la hagamos cero, ¿ya? Son inherentes al proceso minero y productivo. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer es optimizar o minimizar esa dilución. En el caso de la dilución operacional, por ejemplo, en una mina a cielo abierto, es muy importante hacer un buen mapeo del flujograma de trabajo. Y, por ejemplo, el control de las líneas de producción o, como yo mencioné, el efecto de movimiento de las tronadas. Hoy existen herramientas para poder predecir cómo se va a mover la tronada. Es decir, hoy día ya hay algunas aplicaciones, algunos software que permiten diseñar la línea in situ, pre-tronada, y después ver cómo esa línea se va a mover en función, por ejemplo, de los parámetros de carga, de los pozos, diámetro, etcétera, tipo de detonadores. O sea, hoy día están apareciendo herramientas que permiten, por ejemplo, disminuir la dilución no programada asociada al movimiento de la tronada. Y también es muy importante digitalizar la mina. Es muy difícil controlar el polígono de mineral waste or waste en la mina. Por ejemplo, si nosotros ponemos una barrera física, es muy distinto en la noche que en el día, ¿cierto? En el día el operador puede verla, ¿cierto? Y en la noche es más difícil verla. Antes habían personas que hacían esa actividad, hoy día no se puede, hay temas de seguridad intrínseco a esto. Entonces, es mucho más preferible que las minas las digitalicen,
que el operador tenga en la cabina de su equipo el polígono que está programado con todos los detalles para que él pueda hacer el correcto origen-destino del material, el uso de GPS, etcétera. Yo creo que ese es el gran desafío a mejorar. Yo sé que muchas minas ya están en eso, pero todavía falta mucho. Bueno, quedan varias preguntas en el chat que no alcanzamos a responder, pero trataremos de responderlas luego por email. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Orlando, por la respuesta. Gracias a ustedes. Okay. Muchas gracias por su participación. Mañana les llegará un video con esta presentación y cualquier duda o consulta los invitamos a que nos escriban a contacto@geoestima.cl. Chao, que tengan buena tarde.